comisión, que es la moción de los senadores señores Elizalde, Araya, de Urresti, Guillieri y Huanchumilla, que propone un proyecto de reforma constitucional para modificar normas respecto al plebiscito nacional de octubre de 2020, que está asignada con el boletín número 13.67207. Y finalmente, señor presidente, en la cuenta una comunicación de la directora de Incidencia de Espacio Público, la señora María Jaraquemada, mediante la cual manifiesta su voluntad, junto a otras organizaciones, de integrar la mesa técnica sobre plebiscito seguro. Gracias, secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra, estimados colegas. Una referencia, secretario, el proyecto sobre video, entrevistas grabadas por videoconferencia en temas de menores, es una modificación. Nosotros ya aprobamos un proyecto largo, extenso sobre ello. Si nos pudiera precisar, ¿es una moción? ¿Es alguna mensaje? Viene de la Cámara de Diputados. Entiendo que tiene relación con el proyecto que fue aprobado por esta comisión, pero habría que revisarlo ya en detalle. En todo caso, este punto debería ser mejor de manera precisado por el secretario señor Rodrigo Pineda. Vale, sí, es solo para tenerlo al presente, que puede que sea alguna adecuación de una ley que nosotros ya despachamos largamente, puede que exista un vacío, pero se lo preguntamos si se lo puede traspasar a Rodrigo Pineda para las próximas sesiones y estar atento. Yo quiero saludar a cada uno de los invitados. Nosotros estamos convocados para este proyecto de plebiscito seguro. Hay una moción que hemos suscrito varios senadores y senadoras en relación a ver de qué manera podemos tener un proceso lo más acertado posible. Yo solo hacía una referencia a una discusión y creo que es importante que lo zanjemos ahora. Cuando nosotros votamos el límite de la reelección, fuimos claros y precisos respecto a que esto aplicaba al cargo y íbamos a evitar lo que se denomina el turismo electoral. Pedí un informe de la comisión despachado en su momento, y me preocupa enormemente que el gobierno, y acá está representado por el señor ministro, dice postulación de alcalde en nuestras comunas. Como gobierno consideramos que pueden hacerlo. Yo creo que es importante como comisión que nosotros despachemos un oficio con la historia de la ley, la historia de la ley, de la discusión en que están las intervenciones de todos y cada uno de nosotros, para que esto se zanje. Yo creo que no podemos nosotros generar una duda de que los servicios regionales declaren una candidatura, no declaren otra. Yo creo que me permitiría abrir un pequeño debate sobre esto previo a darle la palabra a nuestros invitados. Pedro Araya. Gracias, presidente, por su intervención, saludar a nuestro invitado y a los colegas senadores, pero yo creo que efectivamente es importante poder hacer, entre comillas, este informe, que yo no sé qué valor legal va a tener en su minuto, más allá que algún tribunal lo quiera utilizar en la interpretación de la norma, pero yo soy un convencido que efectivamente la reforma constitucional que aprobamos, que limita las reelecciones, contiene, en mi juicio, varios vacíos legales y puede conducir a error interpretativo. Y eso habrá que despejarlo, y que probablemente habrá que realizar algún proyecto complementario, no como reforma constitucional, sino que podría ser en la ley de votaciones populares y escrutinio, con el objeto de precisar ciertos puntos. Esta interpretación que se ha planteado de que un alcalde o un concejal se podría cambiar de comuna, yo tiendo a compartirla. Creo que efectivamente lo podrían hacer, porque a diferencia de lo que ocurre con el cargo parlamentario, el cargo municipal está asociado a un territorio determinado, no está asociado a un nivel nacional, y eso permitiría efectivamente un cambio, porque la voluntad es que el alcalde no se repita o el concejal no se repita en el territorio en el que está. Entonces eso, a mi juicio, genera o podría generar un problema interpretativo. Y yo que esto vuelvo a insistir en un tema que yo sostuve en la discusión de la sala, que también hay que hacerse cargo del tema de la retroactividad de la ley, porque perfectamente alguien podría plantear que, como las leyes en Chile tienen efecto retroactivo, y este fue un tema, entre comillas, que el legislador no resolvió, podría presentarse alguien su candidatura y que esto sea materia de discusión primero ante el Tricel, que tendría que calificar, o posteriormente ante el Tricel. Entonces, mi impresión es que efectivamente la ley requiere algún grado de ajuste a fin de evitar
estos problemas interpretativos o la judicialización que se puede producir de las candidaturas previas. Así que ojalá podamos hacer esto a la brevedad y si es necesario hacer un proyecto, hacerlo también rápidamente para poder corregir estas posibles discusiones interpretativas. Gracias, Pedro. Víctor. Teléfono, Víctor. Gracias, presidente. Yo no comparto el juicio del senador Araya de que esto es motivo de interpretación. En la discusión, y a mi juicio en la letra de la reforma constitucional que establecimos el límite a las reelecciones, el tema fue el cargo. De hecho, si uno revisa las actas, varias veces se produjo la discusión si alguien podía ir en un territorio distinto. Y de hecho, uno de nosotros, digamos, no recuerdo, pues no voy a nombrar porque me podría equivocar, pero uno de los 5 miembros de la comisión expresó que un alcalde podría haber sido alcalde de Arica, en segundo periodo alcalde de la Unión y en tercer periodo un alcalde de Concepción, y cumplía los 3 periodos en función de alcalde. Por eso la Comisión de Constitución aprobó unánimemente una norma que no obtuvo los votos en la sala del Senado, en que se interpretaba que por razón de que estábamos en la mitad de un proceso electoral, esta futura elección municipal iba a ser la última para aquellos que llevaban 3 o más periodos. Por lo tanto, yo tengo esa visión y opinión sobre el tema. Ahora, me acojo, digamos, de que si hay que dictar una norma interpretativa, hacerlo, digamos, porque creo que si el día de mañana un alcalde se inscribe en otro territorio, lo que podría pasar con un diputado o un senador también en otro territorio, y el CERVEL le acepta su inscripción, o el TRICEL, en definitiva, le acepta la norma, estaría transgrediendo en juicio al espíritu de la letra de la ley. Por lo tanto, yo creo que lo que nosotros discutimos y analizamos fue claro, en el sentido que era el cargo, el ejercicio de un determinado cargo, no importaba dónde. Y por lo tanto, eso nos lleva a esa definición. Yo estoy abierto a que si alguien considera que hay tema de interpretación y por lo tanto sujeto a incertidumbre en el momento de las inscripciones a los candidatos, y de hecho 3 meses antes de las elecciones no se nos puede producir un problema serio, se dicta una norma interpretativa, pero creo que si uno lee las actas de discusión con precisión, creo que se da cuenta que el tema estaba mencionado al cargo, no importaba el territorio donde estuviera funcionando. Gracias, Francisco. Presidente, mire, estas normas fueron aprobadas en la Comisión de Constitución por unanimidad, tal como dice el senador Víctor Pérez. Los 5 senadores que formábamos la Comisión de Constitución durante la discusión y votación de esta norma, sabíamos perfectamente lo que estábamos legislando. Esta legislación tenía un trasfondo político, como son todas las leyes por lo demás, pero sobre todo cuando son leyes políticas, en el sentido de escuchar la grave crisis institucional y de la política que teníamos en el país, en orden a que era necesario abrir las ventanas de la política y de los cargos para que pudiera renovarse efectivamente la representación política. Y por eso hablamos de limitar la reelección de todos los cargos políticos. Si nosotros hubiéramos estado pensando de que pudiéramos haber hecho una variante en esto, entonces, claro, no hubiéramos sido tan categóricos. Así lo dicen las actas. Nosotros hablamos de los cargos, independientemente de los territorios donde
ejerza. Y por lo tanto a mí me parece que la norma constitucional no puede estar sujeta a interpretación. Aquí hay un límite a la reelección para todos los cargos. Otra cosa es que me digan a mí que a lo mejor es necesaria una ley para los efectos del CERVEL, no sé, es una cosa que no hemos estudiado en la comisión, que no lo hemos visto, y por lo tanto, a juicio mío, el sentido de lo que aprobamos es categórico para limitar la reelección de todos los cargos en los términos que quedaron los distintos artículos. El 51, creo, 118, 113, ya no me acuerdo cuáles fueron. Y efectivamente hubo una norma transitoria, tal como lo dice Víctor, en el cual se señalaba que este sería el último cargo para los alcaldes para precisar aún más. Y esa norma fue, digamos, rechazada por la sala. De tal manera que si alguna posibilidad hubo de hacer algo especial para los alcaldes, la sala no lo aceptó. Simplemente se aprobó una norma, como se dice en derecho público, in actum. Y esa es la interpretación que yo tengo de lo que hicimos en la Comisión de Constitución respecto de ese proyecto de reforma constitucional. Muchas gracias, Francisco. Y para zanjar este tema, y yo voy a pedir que formalmente enviemos un oficio como comisión al CERVEL, haciéndole ver lo que ha resumido Francisco. Voy a citar, en la duda, Pedro, yo creo que hay un tema, en ese tiempo no estaba integrando, tú no estabas integrando la comisión, y recuerdo el debate, que lo encontré ahora. Dice, leo textual: los integrantes de la comisión acordaron que el postulado que la limitación se aplica al cargo con independencia de la circunscripción, distrito o territorio en que éste se ejerce, con independencia de la circunscripción, senadores, distrito, ergo diputados, territorio, alcaldes, concejales, para estos efectos. Entonces, yo creo que es importante, si nosotros tenemos que hacer otra ley, y acá está el director del CERVEL, ningún problema, pero yo creo que es importante que esta discusión, estas actas, estén a disposición del CERVEL para evitar, yo insisto, nosotros zanjamos una duda, perdimos en algunas cosas, Víctor lo señalaba, nosotros fuimos de la opinión de que esta norma no se aplicara la primera vez a los alcaldes, y lo perdimos. Y democráticamente uno perdió esa disyuntiva, en la cual coincidíamos que por estar en desarrollo del proceso, y lo perdimos. Nosotros votamos en contra de ello, que los alcaldes tuvieran un último periodo, pero fuimos claros en el ámbito del espíritu y propósito de esta norma. Entonces, para que nos vayamos directamente a escuchar a nuestros invitados, no nos pille el tiempo, yo lo que pediría que se enviara una copia de esta acta, aunque es pública, pero que formalmente se la enviáramos al CERVEL para los efectos de interpretación. ¿Le parece, Presidente? Víctor y Pedro? No, yo estoy de acuerdo con usted para que empezáramos a ver el proyecto para la sesión, pero a mí, y le ruego me acepte esta solicitud. Me gustaría conocer la opinión de don Gabriel Osorio, que ha estado siempre participando en esto, ya y ha emitido juicio sobre esto, así por lo tanto me gustaría tener esa opinión para que no fuera solo de los senadores que en ese momento participamos, que tenemos esa opinión, en mi juicio categórico, como lo ha planteado el senador Huichumí y usted, presidente. Gracias, Víctor. Me parece bien. Démosle la palabra a don Gabriel, y Pedro Araya antes de ello. Pedro, tienes la palabra. Presidente, mire, yo sé que esta sesión no tiene por objeto tratar este tema. Yo comparto lo que dice Francisco, pero Francisco, como muy buen jurista que es, sabe que al final del día nosotros no vamos a interpretar la norma. Esto lo va a resolver en una primera instancia el director del CERVEL y posteriormente un tribunal, que va a ser el Tribunal Calificador de Elecciones, que puede tener un criterio absolutamente distinto de lo que digan las actas de la comisión. Y no sería la primera vez que eso ocurra, porque ha ocurrido tanto en el Tricel, en juzgado, en las Cortes de Apelaciones. Todos saben que la historia de la ley al final del día termina siendo una referencia para quien interpreta que no somos nosotros, sino que son, en este caso, un órgano administrativo como el CERVEL y el Tricel.
Y yo, en esto, ¿por qué insisto? Porque si estamos en esta discusión es porque probablemente la duda está instalada y perfectamente la norma no quedó suficientemente claro. O sea, por ejemplo, mira, si alguien quisiera extremar la situación, uno podría decir que un parlamentario que tiene cumplido sus periodos, teóricamente podría ser candidato. Lo que pasa es que no va a poder asumir el cargo. Y decir, ¿sabes qué? Mira, yo soy candidato porque quiero que mi compañero en lista, que no tiene posibilidad, producto del sistema que tenemos en Chile, sea el que me reemplace. Entonces, esta situación, pues yo, o sea, yo sostengo, en ese minuto quizás no lo tenía tan claro, pero la norma de la no reelegibilidad debió haber sido una causal para no poder ser candidato a parlamentario, y que no debiera estar en el artículo 51, creo que me parece que es el 56, 57, donde se regula la inhabilidad para ser candidato. Porque perfectamente puede ocurrir hoy día, porque que yo sea elegido depende de la voluntad popular. Entonces yo puedo ser candidato con 2 periodos y la gente no me elige, o me puede elegir y no puedo asumir. Entonces por eso yo insisto que la ley, a mi juicio, tiene ciertos vacíos que es necesario corregir. Entre otros, por ejemplo, yo creo que hay que corregir que quienes son candidatos no se puedan presentar a la elección, porque lo mismo podría ocurrir con un alcalde y con un concejal. Lo que pasa es que al momento que el tribunal califique va a decir, sí, pero usted sabe que no puede asumir porque usted tiene 3 periodos o 2 periodos. Como consecuencia de ello, corre la lista. En el caso de los concejales, los parlamentarios, en el caso del alcalde, el consejo tendrá que elegir. Por eso yo insisto, creo que tenemos que discutir este tema y probablemente va a haber que hacer algún ajuste. Mi impresión es que la ley de votaciones populares y escrutinio, porque la reforma constitucional está la idea, pero si queremos evitar estas interpretaciones, tendremos que hacerlo, porque yo insisto, si estamos en esta discusión es porque la norma no quedó clara y efectivamente ya hay algunos que se le han ocurrido estas teorías, que algunos podremos compartir o no, pero que van a ser motivo de discusión electoral. Gracias, Pedro. Escuchemos a Gabriel la petición y luego pasamos a la orden del día. Gabriel, te escuchó la intervención principalmente del senador Pérez, si pudiera ayudarnos en ello. Sí, muchas gracias, señor presidente, y gracias a usted y por su intermedio a todos los miembros de la comisión. A ver, en primer lugar, el elemento histórico, ¿no es cierto?, de la historia fidedigna, su establecimiento forma parte de los elementos que cualquier órgano de la administración del Estado o un tribunal de la República debe tomar en consideración para efectos de determinar cuál es el verdadero sentido de alcance de una norma, ¿no es cierto?, cuando ésta está establecida. En ese sentido, uno de los elementos a tomar en cuenta fue precisamente la intención de los miembros del Senado y la Cámara de Diputados respecto a cuáles son los límites de la reelegibilidad, y eso necesariamente va a ser tomado en consideración por los tribunales. Ahora bien, cuando hay una norma y hay un abogado, hay 2 o más interpretaciones, siempre. Yo creo que hay que dejar algunas cosas en clara. En primer lugar, decir que tratemos de evitar la judicialización no es posible. Siempre se judicializan las candidaturas. Se judicializan sea porque cumplen o no cumplen los requisitos, sea porque cumplen o no cumplen con la ley antidíscolo, siempre se judicializan, ¿ya? En ese sentido, por algo nuestro sistema ha establecido precisamente una doble revisión, una revisión administrativa en el momento de la aceptación o rechazo de las candidaturas por parte del servicio electoral, y después una revisión judicial, en este caso que tocaría para los alcaldes y concejales al Tribunal Electoral Regional y después al Tribunal Calificador de Elecciones. En ese sentido, también hay que tomar en cuenta que el elemento finalista ha sido un elemento que ha sido tomado en cuenta normalmente por el Tribunal Calificador de Elecciones. En este caso, podría tomarse en consideración la interpretación señalada por la comisión, pero también hay que señalar que el Tribunal Calificador de Elecciones normalmente también toma mucho en consideración el principio participativo y la interpretación restrictiva de los requisitos al momento de postular un cargo, de tal manera que en este sentido yo no podría asegurar cómo fallaría un tribunal, pero sí que en toda norma existan al menos dos interpretaciones y sobre el particular señalar que también el elemento histórico, ¿no es cierto?, a través de las actas de la discusión de la Comisión de Constitución, es un elemento de peso tomado en cuenta por los tribunales, también por los abogados que hacen informes en derecho, entre otras cosas, para poder determinar cuál sería una aplicación correcta de una determinada norma. Gracias, Gabriel, por la intervención. Yo le pediría entonces enviarle copia como comisión, enviarle copia al CERVEL de lo ahí discutido, en que se señala la argumentación y lo que se debatió, sin perjuicio, que me parece interesante lo que dice el senador Araya de hacer adecuaciones que más bien van a
la norma más que al texto constitucional. Dicho eso, agradecer a nuestros invitados y para entrar directamente en lo que nos convoca, le pediría nuevamente a Gabriel Osorio, quien ha colaborado en la redacción de este proyecto de ley, de poder señalar las ideas matrices del mismo, o si el secretario hace una pequeña relación, pero a darle inmediatamente la palabra a quien ha colaborado y como experto, digamos, en esta materia, y luego poder escuchar al CERVEL y al Ministerio y al subsecretario Gali, principalmente, quien está ahí presente. Señor secretario. Sí, señor presidente, tenemos una breve relación del proyecto de reforma constitucional. Corresponde, señor presidente, en esta sesión comenzar el análisis del proyecto de reforma constitucional que modifica normas respecto al plebiscito nacional de octubre de 2020, que está asignado con el boletín número 13.67207. Este proyecto de reforma constitucional cumple su primer trámite en la corporación y se originó en moción de los honorables senadores señores Álvaro Elizalde, Pedro Araya, Alfonso Urresti, Alejandro Guillier y Francisco Buenchumilla. Se dio cuenta de esta iniciativa en la sala del Senado en sesión celebrada el 23 de julio de 2020, disponiéndose su estudio por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Este proyecto de reforma constitucional, señor presidente, persigue adecuar las normas relativas a la realización del plebiscito nacional de octubre de 2020 a objeto de que la celebración de dicho proceso conjugue la salud de las personas y la participación ciudadana, así como establecer una normativa similar para la elección de la Convención Mixta Constitucional o la Convención Constitucional, según proceda, de Presidente de la República y de gobernadores regionales para el evento de estar vigente, alerta sanitaria, 90 días antes de la fecha del respectivo acto eleccionario. En lo tocante a normas de quórum especial, señor presidente, del artículo único de la iniciativa y al tenor de lo dispuesto en el artículo 127, inciso segundo de la Constitución Política de la República, el numeral 1 que ha sido propuesto requeriría para su aprobación del voto conforme a las 2/3 partes de los senadores en ejercicio. En cambio, el numeral 2, que se consulta, requeriría para su aprobación del voto favorable de las 3/5 partes de los senadores en ejercicio. La iniciativa, señor presidente, consta de un artículo único compuesto de 2 numerales. El primer numeral número 1, modifica el artículo 130 de la Carta Fundamental a fin de reemplazar la fecha del plebiscito nacional fijada originalmente para el día 25 de octubre de 2020 por aquella correspondiente a los días 24 y 25 de octubre del año en curso. El numeral 2, por su parte, incorpora 4 disposiciones transitorias nuevas en la Carta Fundamental. Señor presidente, esta Secretaría hace presente que por tratarse de una iniciativa de artículo único y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del reglamento del Senado, correspondería discutirla en principio, en general y en particular a la vez. No obstante, señor presidente, como el proyecto incluye 2 numerales que podría entenderse se refieren a temas diversos, cabría aplicar el inciso segundo del artículo 127 del reglamento, con arreglo al cual no se consideran de artículo único aquellos proyectos que, si bien comprenden un solo artículo, contienen disposiciones que se refieren a materias diversas. En todo caso, señor presidente, como es sabido, sus señorías son soberanas para decidir sobre este particular. Eso, señor presidente. Gracias, señor secretario. Si les parece, le damos la palabra a don Gabriel para poder ayudarnos a sintetizar este proyecto. Muchas gracias, señor presidente. Solo si me es posible poder compartir pantalla, voy a compartir una pequeña presentación para ustedes, para que sea de mayor claridad lo que se va a exponer. Bueno, ¿se ve? ¿Consulta? Perfecto. Ya. Bueno, primero les voy a comentar referente al contexto. Sabemos que el acuerdo de 15 de noviembre del año 2019 se materializó mediante la ley número 21.200, que estableció el proceso constituyente en el capítulo 15 de la Constitución, que después ha sido complementado mediante diversas leyes, como por ejemplo la ley 21.216, que estableció la paridad de la Convención Constitucional y el sistema de mejor electividad de las candidaturas independientes. Al mismo tiempo, cabe señalar que nuestro sistema electoral, en mi opinión, estableció la primera adecuación de la democracia a los tiempos de la pandemia mediante la ley 21.221, en la cual se postergó el plebiscito para 25 de octubre del año 2020. Entonces, podemos hacer como un pequeño resumen de contexto, que en primer lugar, podríamos tener hasta 3 eventos electorales producto del proceso constituyente: un plebiscito nacional el 25 de octubre, elecciones de miembros de la Convención Constitucional o Mixta Constitucional el 11, el 4, el 21, según corresponde, siempre que gane la opción apruebo,
y un plebiscito constitucional, que es el plebiscito de salida, el que debería celebrarse el primer semestre del año 2022. Así, también hemos recibido anteriormente que el Servicio Electoral hizo 2 propuestas al Poder Ejecutivo para poder adecuar el plebiscito a los tiempos de la pandemia. Una primera propuesta que establecía un plebiscito en 2 días, el día 24 y 25 de octubre del año 2020, con los mismos locales de votación, mismos horarios de funcionamiento de las mesas receptoras de sufragio, un solo escrutinio y custodia especial de los elementos electorales. Por otro lado, en una segunda propuesta se estableció que el plebiscito solo sería el 25 de octubre, con aumento de locales de votación, extensión del horario del plebiscito nacional, y esas materias obviamente requieren modificación a las leyes orgánicas constitucionales. Además, el Servicio Electoral planteó modificaciones adicionales a las leyes orgánicas constitucionales, como son, por ejemplo, la causal de excusa de ser vocal de mesa, rebajarla, la causal establecida por el límite de edad, aunque en mi opinión bastaría con el texto vigente respecto a la situación de salud, rebajar también los miembros de los colegios escrutadores y también el tema de los útiles electorales, particularmente el uso de los lápices. También nos hemos enterado a través de diversos medios de comunicación que el Ejecutivo llegó a acuerdo con el Servicio Electoral y se promoverá por parte de ellos el plebiscito en un día con un horario extendido, requiriendo, según declaraciones de diversas autoridades, modificaciones constitucionales y modificaciones legales. Ahora, de acuerdo a nuestro ordenamiento constitucional, cabe hacerse la siguiente pregunta. Si es posible realizar modificaciones a las leyes orgánicas constitucionales que sean estas aplicables al proceso constituyente, y la respuesta es definitivamente no. ¿Por qué? Porque existe un congelamiento de las leyes electorales que fue parte del acuerdo del 15 de noviembre del año 2019 y que tuvo por objeto dar estabilidad, ¿no es cierto?, a nuestro ordenamiento jurídico electoral. De tal manera que para el plebiscito de entrada y de salida, según lo dispuesto en los artículos 130 y 142 de la Constitución, las leyes electorales serán aquellas que estaban en su texto vigente el 1 de enero del año 2020, y respecto de las elecciones de los miembros de la Convención Constitucional o Mixta Constitucional, aquellas normas legales vigentes al 25 de junio del año 2020. De tal manera que cualquier reforma a las leyes orgánicas constitucionales que se fuese pactar al respecto, estas no harían efectos para el proceso constituyente, salvo que se pudiese este entuerto solucionar. Entonces la pregunta, ¿qué hacemos entonces? Sugiere dos respuestas posibles, en mi opinión. Uno, descongelar las normas electorales, es decir, que esta reforma constitucional, además de decidirse el plebiscito en un día o en 2 días, descongelar las normas electorales, eliminando la referencia a las fechas, para posteriormente cambiar las leyes orgánicas constitucionales o dictar una ley orgánica especial aplicable a las elecciones, ¿no es cierto?, en materia, que también, obviamente, por mandato constitucional sería objeto de ley orgánica constitucional. ¿Cuáles son los inconvenientes de esta opción? Uno, en mi opinión, que al descongelar las leyes electorales y, obviamente, al no ser todos estos temas electorales de iniciativa exclusiva del presidente de la República, se abre también un abanico enorme para realizar modificaciones sustanciales a menos de 100 días del plebiscito. Es decir, se abre todo el ordenamiento jurídico electoral y además que, obviamente, toda norma orgánica constitucional, en virtud del mandato establecido en el artículo 93, número 1 de la Constitución, tiene control preventivo del Tribunal Constitucional. Además, pudiese existir requerimientos, ¿no es cierto?, de inconstitucionalidad del artículo 93, número 3, y obviamente es hacer 2 reformas, 2 veces el trabajo. Pero existe una segunda solución, que es la solución propuesta por la moción de los parlamentarios, que es solo una reforma constitucional de aplicación automática, no solamente para el plebiscito, sino que establecer un sistema automático que en caso de que continúe la pandemia se sigan tomando estas medidas de excepción, cumpliendo ciertos requisitos que establezca o pacte la propia Constitución Política de la República según el acuerdo que tomen los parlamentarios, y todo esto sin la necesidad de leyes orgánicas constitucionales. Entonces vamos a entrar primero en materia de qué es lo que propone la moción Boletín 13.672. En primer lugar, propone un plebiscito en 2 días, el 24 y 25 de octubre del año 2020. ¿Cuáles son las ventajas que propone un plebiscito en 2 días? Permite una menor participación de gente, aumenta la posibilidad de la participación electoral, permite regular horarios reservados para personas con enfermedades de riesgo, adultos mayores o derechamente a personas que se encuentran contagiadas. ¿Cuáles son las desventajas? Hay desventajas. 2 días. La pregunta es, ¿cuándo se realiza el escrutinio? ¿2 escrutinios o 1 escrutinio? El servicio electoral
en su propuesta de plebiscito planteaba un solo escrutinio y cuidado de materiales electorales. Ello también implica cierto riesgo y cuestionamiento. La pregunta de apoderados custodiando urnas también es posible plantearla, sobre todo en tiempos de pandemia. La solución que plantea el proyecto es 2 escrutinios, escrutinio el 24 y escrutinio el 25, haciéndose 2 veces el proceso, de manera tal de que los votos escrutados se envíen directamente, conforme a las reglas generales, a los órganos correspondientes según la aplicación de las normas. Ahora, el problema de eso es evidente. Esto va a provocar resultados provisorios, que ya lo conocemos en voto chileno exterior, pero evidentemente sus efectos serían otros. ¿Qué hacemos con las leyes orgánicas constitucionales? Independiente de la posibilidad de que exista un día o 2 días, la moción plantea una solución para este tema. Y esta solución constitucional usa precisamente la potestad reglamentaria que la ley 18.556, en su artículo 68, letra H, le reconoce al CERVEL. Entonces propone que, no obstante la regulación de la Ley Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, es decir, aun cuando exista esta regulación, se habilita y se eleva esta potestad reglamentaria del Consejo Directivo del Servicio Electoral, que deberá dictar normas especiales dentro de un plazo de 10 días contados desde la fecha de publicación de la reforma constitucional y que sean aplicables al plebiscito respecto a la designación de los vocales de mesa, de tal manera que ahí, mediante potestad reglamentaria, pudiese resolver el problema del servicio electoral que le ha planteado el Poder Ejecutivo, la constitución de las mesas receptoras de sufragio, el funcionamiento de los locales de votación, respecto al número de cámaras secretas por cada mesa receptora de sufragio. Usted sabe que hoy día son 2, para que sea incluso más expedito pudiesen ser más de 12, eso es una decisión administrativa que tomará el órgano experto en materia electoral, el servicio electoral. Respecto a la utilización de los útiles electorales, la utilización de los lápices para marcar la preferencia en las cédulas electorales, pues esto, en vez de estar modificando la ley orgánica constitucional, ser determinado por este reglamento. Los miembros de los colegios escrutadores, que también es una preocupación del servicio electoral, y también para aumentar el número de horas que pudiese funcionar las mesas receptoras de sufragio, fijando la propia moción un límite de horas que en este caso es de 12. También, mediante esta disposición transitoria, me parece que es la 41ª transitoria, podrá dictar instrucciones para establecer horarios especiales del ejercicio del derecho a sufragio para las personas mayores de 60 años, personas con enfermedades de riesgo y aquellas personas que se encuentren en aislamiento cuarentena. De tal manera que, con esta reforma constitucional, ¿qué es lo que se busca? Por un lado, se propone una forma de celebración del plebiscito en 2 días, es decir, 24 y 25, pero además ofrece una solución constitucional para el problema de nuestras leyes orgánicas constitucionales, manteniendo el acuerdo de 15 de noviembre, pero adecuando a los efectos de la pandemia, de tal manera que se le otorga una potestad reglamentaria acotada a los temas anteriormente planteados, que son fundamentalmente temas de operatividad que en nuestra ley orgánica constitucional se encuentra. Recordemos que todo el derecho electoral se encuentra en leyes orgánicas constitucionales porque el legislador normalmente desconfía de un ejecutivo y regula incluso hasta cuando usted, cómo tiene que marcar el voto, regula la utilización del lápiz, regula cómo usted entra en la cámara secreta, cuántos minutos se tiene que demorar en la cámara secreta. Entonces, ese tipo de operatividad es posible que, no obstante la regulación de la ley orgánica, pudiese ser objeto de la potestad reglamentaria del 68, letra H, de la ley 18.556. Es una solución que permite legislar una sola vez y así no estar nuevamente legislando orgánico constitucionalmente con todo, ¿no es cierto?, las desventajas que ello conlleva respecto de un problema que requiere una solución inmediata. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué hacemos si la pandemia sigue? ¿Qué hacemos si no hay vacuna? ¿Volveremos a legislar en el mes de abril del año 2021? ¿Volveremos a legislar en el mes de noviembre del año 2021? Y también los parlamentarios mocionantes ofrecen una solución. La solución es muy sencilla, que en caso que 90 días antes de una elección, que ustedes saben que es el mismo plazo que es para la declaración de candidatura a las elecciones de alcalde, etcétera, o las presidenciales o las parlamentarias, siempre son 90 días antes, existe una alerta sanitaria producto de la enfermedad COVID-19, las elecciones nuevamente sean en 2 días, es decir, automáticamente, sin necesidad de una nueva reforma, se establece una elección en 2 días y también se le entrega nuevamente al Consejo Directivo del Servicio Electoral esta potestad para dictar normas. Por tanto, la ventaja es que las normas que haya dictado el Servicio Electoral, que salgan bien en el plebiscito, se pueden mantener y las otras, evidentemente, se pueden evaluar y mejorar. Y de este modo, no es necesario pasar 2, 3, 4 o 5 veces por el Congreso Nacional
por cada elección que haya, si es que se sigue manteniendo esta emergencia. Ahora bien, les planteo una observación. Necesariamente, si es que se toma esta opción, creo que hay que establecer un pequeño sistema de reclamación ante el TRICEL frente a la potestad normativa que ejerce el servicio electoral para que se asegure una efectiva revisión judicial rápida, y aquí propongo que sea dentro de 5 días contados desde la publicación de los acuerdos del servicio electoral y que deberá fallar el Tribunal Calificador de Elecciones dentro de 10 días de interpuesto el reclamo. Así, existe revisión judicial, un procedimiento y una resolución de manera tal de que no hayan incentivos a interponer recursos de protección, interponer reclamaciones administrativas ante el servicio electoral y tengamos sumamente claro todas las personas cómo se pueden apelar respecto de estas normativas de carácter reglamentarias que dicta el servicio electoral. Ahora, y la otra observación es que aun cuando el plebiscito se decide en 1 o en 2 días, la solución propuesta por los senadores autores para la extensión de los horarios especiales de votación de personas en riesgo, vocales de mesa, vía la potestad reglamentaria del servicio electoral, es, en mi opinión, óptima. El Consejo Directivo del Servicio Electoral es un órgano colegiado en donde se encuentran representadas, ¿no es cierto?, todas las fuerzas, evita legislar más de dos veces o más, es más efectiva, rápida, se permite una mejor evaluación de las normas y también permite una mejor revisión por parte de nuestros órganos jurisdiccionales. Eso es en cuanto puedo señalar. Mi apreciación personal es que yo quiero que el plebiscito al menos tenga la mayor cantidad de participación. Creo que el plebiscito este plebiscito 2020 es el evento electoral más importante desde el plebiscito de 1988 y el evento electoral político más importante de los últimos 40 años. Y creo que merece que exista una alta participación y es deber de todos los órganos y las autoridades que establece la Constitución, en mi opinión, que se permita y que se establezcan las normativas necesarias para una participación en forma. Y en ese caso, yo creo que dando tranquilidad a la ciudadanía, un plebiscito en 2 días con menor aglomeración da esas garantías. Ahora bien, si se decide el plebiscito en 1 día, considero que es muy útil tomar nota respecto de la propuesta de los senadores, que es innovativa respecto de la potestad reglamentaria y que permitiría solucionar este problema de una sola vez y que tenga aplicación para todas las elecciones. Es cuanto puedo señalar, señor presidente, y por su intermedio al resto de los senadores miembros de la Comisión de Constitución. Muchas gracias, Gabriel, por la exposición y ofrecemos la palabra, si les parece a los colegas, escuchemos al Ejecutivo, al CERVEL y luego intervenimos nosotros en las distintas opiniones. Si le parece, veo al subsecretario Gali ahí en la pantalla. ¿Tiene la palabra? ¿Alfonso? Perdón, Andrés. No, sí, muchas gracias. Discúlpeme por haber llegado un poco tarde a la sesión. No, estaba pensando si Gabriel o el secretario quizás pudiera poner en pantalla, aunque sea un minutito, porque no tengo yo el texto exactamente del proyecto, para echarle una mirada, ¿puede ser o no? Sí, para tenerlo, pero sin perjuicio de eso vamos escuchando mientras tanto. O que sí, por supuesto. O que me lo mande, mejor ya, que me lo mande, mucho más fácil. Muchas gracias. Y lo abres ahí y escuchamos mientras tanto. No hay problema. Al subsecretario. Subsecretario Gali tiene la palabra. Gracias, bueno, escucharlo ya que quería decirle que bueno escucharlo, que cuando se le llama es difícil ubicarlo, pero aquí lo estamos viendo. Gracias, presidente. Espero no haber desatendido alguna llamada suya, presidente. Con mucho respeto esto. No, por supuesto, siempre. Como el mago Valdivia. Tiene la palabra. Oiga, no, presidente, la verdad es que está el ministro secretario general de la presidencia, yo creo que el que adecuado para hacer la postura del gobierno. Yo entiendo que el ministro está justamente, viene en unos minutos, entonces le quería proponer, presidente, si es que podemos escuchar primero al servicio electoral y la postura del servicio electoral respecto al proyecto, y una vez que lo tengamos al ministro acá, podamos fijar la postura del Ejecutivo. Gracias, presidente. Bien, subsecretario. No habría inconveniente de proceder en ese sentido.
Seguimos entonces con la palabra del ministro en este caso. Ministro Alvarado tiene la palabra. Perdón que no los veo a todos, si me ayuda el secretario, tanto mejor. No, presidente, aquí el subsecretario. Subsecretario. Sí. Lamento desilusionarlo jerárquicamente y espero no haber desatendido yo tampoco algún llamado suyo. Lo cierto es que el ministro Alvarado va a llegar en unos pocos minutos, como decía el subsecretario Gali, sin perjuicio de lo cual, si no alcanzara a llegar luego a la exposición del CERVEL, nos han encomendado a nosotros hacerla. Y como decía el subsecretario Gali, me sumo a sugerir que ojalá entonces exponga el CERVEL, si usted, presidente, lo tiene bien. Perfecto, si le parece a la comisión, y esperamos al ministro y sin perjuicio subsecretario también en poder intervenir en hacer alguna rectificación o temas operativos que ustedes conocen desde el desarrollo. Por eso, bromas aparte, ambos subsecretarios han estado siguiendo esto, entonces creo que aquí tenemos que ver un proceso no solo en lo normativo, sino también en lo operativo. Patricio, te damos la palabra. ¿Se escucha? Perfecto. ¿Aló? ¿Se escucha? Perfecto. Ahí me escucho, perfecto. No, ¿sabe, presidente? Escúcheme, yo quiero hacer en esto una contrapropuesta. A mí me da la impresión de que habiendo el servicio electoral dado dos opciones, estando ya en la sede legislativa, lo que corresponde es que sea el Ejecutivo el que plantee, a través del subsecretario o del ministro, si alcanza a llegar, la posición, ¿no es cierto?, que se adoptó en las conversaciones que tuvimos con ellos, y después nosotros como observadores en este momento, pero sí como órgano técnico, no tenemos inconveniente en hacer las observaciones del caso, pero lo que no me parece es que nosotros partamos, presidente, con mucho respeto, como usted lo dijo, igual como no solamente el mago Valdivia lo dice, sino que uno debe comportarse siempre. Creo que aquí debiéramos partir por escuchar al Ejecutivo, que nos está planteando ya una posición distinta a la moción de los senadores de la comisión. No sé si le parece. Le ofrezco la palabra a los colegas. Sí, sí, si le parece, Andrés. Sí, no, presidente, quería hacer una consideración en la que he estado reflexionando en este minuto, y particularmente hacerle una pregunta a Gabriel Osorio, que nos está ayudando, y que participó muy directamente en todas las tratativas del llamado comité técnico. Gabriel, ¿cómo se llamó el elemento, los que redactaron la reforma? La mesa técnica. La mesa técnica, sí, porque lo que estaba pensando es lo siguiente. Yo lo que entiendo es que la reforma que finalmente se legisla respecto de esto fue objeto precisamente de la mesa técnica, donde estaban representantes de todos los que habían concurrido al acuerdo del 15 de noviembre. Y entiendo que cuando se postergó de la fecha que estábamos, ¿no? Sí, de abril para octubre, también funcionó esa instancia de mesa técnica para alcanzar ese resultado. Entonces, bueno, eso es lo que le quería preguntar a Gabriel. Entonces, quiero entender lo siguiente. Esta es una iniciativa, como quien dice, que no responde al conjunto de los, como quien dice, de quienes concurrieron al acuerdo del 15 de noviembre. Es una iniciativa individual, por así decirlo, de 5 colegas. Pero no es un acuerdo que haya tomado el conjunto de los partidos que estuvieron en el 15. O sea, la mesa técnica no participó en esto. Esto es lo que quiero preguntar. Gabriel. Señor presidente, por su intermedio, muchas gracias. La mesa técnica solo funcionó en noviembre, no funcionó en el mes de marzo, senador. ¿Ya? La postergación del plebiscito que se hizo en marzo fue producto de un acuerdo de los partidos políticos y de mociones que ustedes mismos tramitaron. O sea, no hubo de hecho, la mesa técnica ya no existe desde el mes de diciembre del año pasado. ¿Ya? Sin perjuicio de eso, esto evidentemente es una moción, como pueden haber otras mociones, de senadores en virtud del ejercicio de sus potestades que está reconocido en la Constitución, y eso es lo que yo tengo entendido en discusión. Ok, que eso quería saber. Gracias.
Perfecto. Entonces, de acuerdo a la propuesta del director del CERVEL, escuchamos al Ejecutivo en este inicio de discusión. Su secretario tiene la palabra. Gracias, presidente. Sin perjuicio, parto por lo primero, saludarlos a todos, a todas los presentes, y sin perjuicio que el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, va a ahondar en algunas consideraciones particulares relativas a la idea sobre hacer el plebiscito en 2 días. Yo quisiera hacer una introducción que da cuenta de lo que hemos ido haciendo en buena medida en conjunto con el CERVEL, especialmente a finales de la semana pasada. Lo primero es decir que nosotros compartimos como gobierno el espíritu de este proyecto que ustedes han presentado, porque persigue, por cierto, que se haga un plebiscito en buena forma, que el mismo se realice, ¿no es cierto?, con el máximo de las condiciones sanitarias, y eso obviamente es algo que el Ejecutivo comparte plenamente, más allá de que compartimos este espíritu. Eso sí, y como se ha anticipado, tenemos algunas diferencias y sugerencias que quisiéramos manifestar y que la semana pasada ya le hemos señalado al CERVEL, a nuestro juicio con un grado de acogimiento por parte de ellos relevante que podemos aquí, ¿no es cierto?, ratificar o seguir conversando. Lo primero es decir que el subsecretario Gali explicará en detalle por qué a nuestro juicio, juicio del Ejecutivo, es más conveniente, en vez de realizar el plebiscito en 2 días, extender la jornada de votación. Pero no se trata solo de extender la jornada de votación, se trata de considerar, por un lado, que necesitamos resguardar la seguridad de las personas, del plebiscito, de sus resultados, y al mismo tiempo los estándares sanitarios que se requiere para poder ir a votar. Y por lo mismo es que hemos propuesto no solo la extensión de la jornada, sino que una serie de medidas que debieran traducirse en propuestas legislativas, que ojalá podamos consensuar entre todos, que permiten resguardar las condiciones sanitarias, primero a través de la extensión de la jornada, luego queremos evitar las aglomeraciones de distintas maneras. Primero, queremos evitar que a la hora del conteo de votos pueda cualquier persona, ¿no es cierto?, estar alrededor de las mesas. Sabemos que es una característica bastante republicana de nuestras elecciones, pero creemos que en estas ocasiones no debiese ser posible, sin perjuicio de lo cual queremos resguardar que hayan personas, que hayan quienes certifiquen, ¿no es cierto?, los resultados, como son los vocales de mesa, como pueden ser los apoderados de las distintas alternativas. Queremos también proteger a nuestros adultos mayores, queremos incentivarlos a que vayan a votar, pero también queremos eximirlos de la posibilidad de que sean vocales de mesa, para lo cual consideramos que, si bien la norma actual relativa a materia de salud pudiese ser suficiente, quisiéramos establecer una regla objetiva. No todos los adultos mayores van a poder acreditar algún problema de salud y queremos que todos estén debidamente protegidos. Al mismo tiempo, existirán algunas medidas sanitarias relevantes que dicen relación con el uso obligatorio de la mascarilla, que habrá alcohol gel, por supuesto, en los locales de votación. Los vocales de mesa estarán revestidos de estas máscaras plásticas que ustedes ya conocen, que usan muchas personas. Queremos también poder permitir que algunas determinadas personas con grupos de riesgo, que aun cuando no se encuentren dentro del estándar objetivo de ser adultos mayores, pudiesen excusarse de ser vocales de mesa. Además, hemos propuesto que existan distintas medidas de demarcación para que las personas al hacer la fila guarden la debida distancia social. Y además, estamos abiertos a que las filas tengan que hacerse eventualmente fuera o continuar fuera de los locales de votación, justamente para evitar aglomeraciones. Hemos estudiado también algunas medidas relativas a la posición que tienen que tener las mesas, ¿no es cierto?, para evitar que tengan cortinas que pueden fomentar el contagio. De esta forma, creemos que existen muchas maneras de proteger la salud de las personas, evitar contagios sin necesidad de hacer el plebiscito en 2 días. Por cierto, se van a requerir algunas regulaciones ya más menores. Esperamos, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, las mascarillas no puedan tener consignas políticas ni manifestar preferencias, en línea con lo que son las reglas generales en materia de elecciones. De esta forma, lo que proponemos, ¿no es cierto?, es ponernos a su disposición para que consensuemos aquellas medidas legislativas y también las sanitarias que se requieran para cumplir con estos 2 objetivos: un plebiscito que cumple estándares
importantes de seguridad y al mismo tiempo sanitarios. Dicho eso, y para terminar, quisiera señalar que la semana pasada hemos planteado estas alternativas al CERVEL. No ha sido posible hacerlo con mucha más antelación que esa por una razón muy sencilla. La pandemia ha ido evolucionando de determinadas maneras. Haber tenido esta conversación hace 2 o 3 meses no tenía tanto sentido como hacerlo ahora, donde ya se acerca la fecha del plebiscito. Y finalmente quisiera señalar que como Ejecutivo no nos parece necesario regular que el plebiscito pueda extenderse por 2 días para aquellas elecciones distintas al plebiscito. La primera de ellas sería en noviembre, y creemos que si para el más próximo, son suficientes las medidas que se proponen, sería innecesario, por cierto, hacerlo respecto a las elecciones futuras, salvo que, esperemos que no, la situación de la pandemia cambiase. Dejo entonces al subsecretario del Interior. Gracias, subsecretario. Pasamos al subsecretario del Interior. Gracias, presidente. Presidente, a ver, yo quiero coincidir, bueno, en primer lugar saludar a los miembros de la comisión, a la secretaría, y saludar también a Gabriel Osorio. La verdad es que, presidente, coincidir en la exposición que hacía Gabriel en cuanto a la importancia y la relevancia que tiene este proceso eleccionario, que es distinto a una elección como cualquier otra. Y por lo mismo, yo creo que estamos conscientes, todos los que estamos sentados en la mesa, de la relevancia de que esto salga muy bien y que todas las condiciones estén para que la mayor cantidad de personas puedan concurrir a este acto eleccionario, a este plebiscito. Y por lo mismo, yo, en primer lugar, presidente, esta es una inquietud que nos surge ahora, a raíz de la pandemia. Nosotros con el servicio electoral ya habíamos tenido una conversación previa en el mes de marzo, si no me equivoco, ahí corríjame, presidente, Elizabeth, Raúl, nosotros ya habíamos tenido una conversación previa para asegurar las condiciones de seguridad fueran las adecuadas para que la gente pudiera concurrir a ejercer su derecho al voto en el mes de abril, en la fecha original de este plebiscito. Y por lo mismo, presidente, eso me lleva a que ya había una coordinación previa y creo que ha habido mucha proactividad del servicio electoral, del Consejo, en cuanto a preocuparse de que estén las condiciones adecuadas para que este proceso se lleve adelante. Por eso mismo, presidente, hemos hecho... Aquí se suma un elemento adicional a este análisis, ¿ah? Porque, y por eso es tan relevante que tenemos que equilibrar dos intereses. El primero, que era el que levantamos en el mes de marzo junto al director del CERVEL y al Consejo, que era todas las condiciones de seguridad con que se tenían que cumplir los locales para poder llevar adelante este proceso. Y nosotros tenemos algunas lecciones aprendidas, producto de otros procesos masivos que también, como la prueba de selección universitaria, y de esas lecciones aprendidas levantamos bastante enseñanza que dieron como consecuencia un protocolo original que habíamos desarrollado con el servicio electoral y que fue también un trabajo desarrollado en conjunto en su momento. Ahora se nos agrega un segundo elemento, presidente, que es las condiciones sanitarias para llevar adelante el plebiscito. Entonces hay que equilibrar esas dos cosas, y eso es lo relevante, y por eso mismo voy a ir derechamente a lo planteado por los autores de la moción de esta reforma constitucional, porque tal como lo planteaba Gabriel Osorio en su presentación, efectivamente en los 2 días, y así lo planteé yo en su momento, los 2 días tienen ventajas en materia de las condiciones sanitarias para evitar aglomeración. Sin embargo, tienen una serie de dificultades y exigencias en materia de seguridad que también tenemos que evaluar, porque ese riesgo es un riesgo bastante sistémico al plebiscito si es que cualquier tipo de incidente se produjera en esa noche que tiene que mantenerse la urna asegurada, si es que hiciéramos el plebiscito en 2 días. Esa fue la razón, presidente, por la que nosotros pusimos sobre la mesa los inconvenientes y las ventajas y desventajas
de realizar el plebiscito en 2 días y consideramos que asumiendo otras condiciones sanitarias adecuadas, como por ejemplo la prolongación, la extensión de la jornada de votación, tomar medidas adecuadas en los recintos de votación, eran suficientes para evitar la aglomeración y asegurar el derecho al voto sin la necesidad de incurrir en los riesgos que implicaba el desarrollar la jornada en 2 días. ¿No? Por eso mismo, presidente, nosotros concurrimos y convocamos a la vez con el servicio electoral a esta mesa de trabajo en que participaron los subsecretarios de Defensa, los subsecretarios de Salud, el secretario general de la Presidencia y nosotros como Ministerio del Interior para ver las condiciones, si eran posibles, las condiciones sanitarias y de seguridad para poder desarrollar este plebiscito en una sola jornada y así consideramos que era la mejor opción. Concurriendo en las ventajas y desventajas que muy bien expuso Gabriel Osorio, creemos que los riesgos de seguridad que implican las 2 jornadas es innecesario correrlas, dado que podemos tener condiciones adecuadas sanitarias y de seguridad adecuadas para poder desarrollar el plebiscito en un solo día. Además, presidente, yo creo que aquí no hay 2 opiniones respecto de que las condiciones tienen que ser las adecuadas para garantizar, además de la transparencia y certeza del proceso, las condiciones para que, sanitarias para que la gente concurra y convoquemos a la mayor cantidad de gente a votar en esa jornada. Y además, obviamente, no solo la pandemia es un desincentivo al voto, sino también lo pueden ser las condiciones de seguridad o por ejemplo, las señales que puedan reflejarse como consecuencia de tener 2 sufragios, 2 días de sufragio o 2 recuentos o eventualmente resultados parciales de la elección en un día y otro. Tal como bien lo decía Gabriel, presidente, efectivamente hoy día lo tenemos los resultados parciales en una elección como es el voto de los chilenos en el extranjero, el que se cierran mesas con anterioridad incluso, el que se abran mesas en otros lugares del mundo, incluso en nuestro país, pero ello, la verdad es que por lo menos hasta la fecha, representa una proporción muy menor que no permite, no hace lo que algunos expertos denominan signaling o señalamiento respecto al resultado de la votación, lo que sí podría ocurrir en este caso dependiendo de la proporción de las personas que concurran a votar en una jornada u otra. Por lo mismo, presidente, creemos que tenemos que hacer todos los esfuerzos, y así lo hemos acordado en la mesa, para que esto se desarrolle en una sola jornada, obviamente tomando todas las medidas, incluyendo la extensión de la jornada de votación, si es que es necesario, que hemos considerado que es un requisito necesario para hacerlo. Incluso ese día amanece a cerca de las 7 de la mañana y anochece minutos pasados las 20 horas, y por lo tanto el horario de luz es también adecuado para poder desarrollar la jornada extendida durante la jornada del 25 de octubre. Por último, presidente, sí, eso respecto del artículo único de la reforma constitucional que está planteada, nosotros creemos que lo adecuado es desarrollar el plebiscito en una sola jornada, así lo hemos trabajado con el servicio electoral y creo que en eso el servicio electoral ha levantado muchísima información. La verdad es que han hecho un trabajo de mucha profundidad, en levantar antecedentes, en establecer las condiciones, y creo que en eso deberíamos mantener ese trabajo muy de la mano con el servicio electoral. Respecto de los artículos transitorios, presidente, y lo que planteó también Gabriel respecto de esta fórmula de si es necesaria la reforma constitucional para descongelar las normas establecidas en la Ley Orgánica Constitucional, creemos interesante la fórmula que plantea en cuanto a mandatar al servicio electoral por esta vez, solo para este plebiscito, solo para este acto eleccionario, mandatar al servicio electoral para que fije las condiciones en que se debe
con el Ejecutivo. Yo creo que los quórum también lo que hacen es petrificar esas normas, también por eso es una desconfianza en realidad no solo con el Ejecutivo, es también la idea de que queden fijadas las normas de manera adecuada en el tiempo, y por eso mismo la fórmula de mandatar al servicio electoral para que regule adecuadamente este acto eleccionario, solo este acto eleccionario, y que esto sea impugnable. Lo que sí no vi, la impugnación expresa en el texto propuesto por los mocionantes, entonces creo concurro ahí con la opinión de Gabriel en cuanto a que hay que ponerlo expresamente para que ello pueda ser impugnado y precluya el derecho de impugnación una vez que sean fijadas las condiciones por el servicio electoral. Me parece una fórmula interesante, presidente, y además muchísimo más pacífica en cuanto a la discusión que vamos a tener que sostener en el Congreso en caso de que hagamos modificaciones constitucionales o legales. Gracias, presidente. Gracias, subsecretario. ¿Abrimos el debate o escuchamos ahora al CERVEL? Patricio. Presidente, bueno, saludarlo nuevamente por su intermedio a los demás senadores, en especial al senador Alamán. Habíamos saludado a los demás. Y nosotros como Servicio Electoral hemos estado trabajando de una manera muy activa en cumplir el encargo constitucional que se hizo respecto del 26 de abril. De hecho, tenemos preparado el plebiscito, cédula en custodia en lugares de mucha seguridad. Tuvimos que convenir con personas que habían sido contratadas en gran magnitud para poder cubrir el evento electoral, respecto a quienes tuvimos que suspender los contratos, pero además, a partir de la modificación de la fecha, para el 25 de octubre, empezamos a trabajar como en 3 áreas. Yo voy a tratar de ser lo más breve posible, pero uno, el tema de cómo hacer el plebiscito. Cómo hacer el plebiscito nos hizo mirar diferentes experiencias desde la doctrina, la teoría, como ustedes saben, a veces es muy bonita, pero también desde lo práctico. Tuvimos, entre otras cosas, el honor de que nuestro secretario abogado, Álvaro Castañón, que nos acompaña también en esta sesión, presidente, fuera nombrado jefe de misión de observadores electorales adjuntos presencialmente el 5 de julio en República Dominicana, y de ahí sacamos sin duda una muy buena experiencia. Pero de ese análisis del voto por internet, de las múltiples ideas que surgieron, el voto electrónico, el voto postal, por correo, anticipado, nos pusimos en todas las situaciones y dijimos, mire, cada país tiene su idiosincrasia, sus costumbres electorales, una práctica centenaria en este caso, y intentamos buscar fórmulas que modificaran de la menor forma posible, o en la menor medida posible, la costumbre que tienen nuestros electores y electoras. Y por eso llegamos a una alternativa que consideraba 2 opciones. La posibilidad, ¿no es cierto?, de hacer el día sábado 24, domingo 25, con algunas modificaciones, y la posibilidad de hacerla un solo día, el día 25, pero con jornada ampliada y además aumentando el número de locales. Pensamos en ese momento del orden del 25%, estábamos hablando casi de 3.000 locales, hoy día son 2.500. Y si no, habían razones de seguridad que considerar, razones de mayor presupuesto, si no, nos propusimos buscar locales más amplios, recintos más amplios, donde las mesas puedan instalarse también de manera separada para la primera de estas medidas de distanciamiento físico que recomienda la autoridad sanitaria. Lo pusimos al conocimiento del Ejecutivo, implicaba gasto, estaba ahí, veíamos ahí la iniciativa, y esa fue decisión unánime del Consejo. El 12 de junio se entregó ese documento. Efectivamente, conformamos y convocamos a una reunión junto con el Ministerio del Interior, Secretaría General de la Presidencia, Ministerio de Salud y el Ministerio de Defensa. Además, yo conversé con la ministra de Transporte, fundamentalmente por el tema del transporte, de los traslados
y el tema de telecomunicaciones. Y al mismo tiempo empezamos a participar en una convocatoria que realizó la presidenta del Senado, donde estaba el presidente de la Cámara de Diputados, los presidentes de las comisiones de Constitución de la Cámara y del Senado, y Idea Internacional, el PNUD y algunos expertos como Gabriel, que en su momento fue en su reemplazo presidente, y otros. Escuchamos también, de alguna manera, a los alcaldes. Yo me comuniqué, ya hemos tenido una primera reunión con los presidentes de las 3 asociaciones, la Asociación Chilena de Municipalidades, Fernando Paredes, alcalde de Puerto Natales, con el alcalde Rodrigo Delgado, Estación Central de la Asociación de Municipalidades de Chile, y con Cristian Balmaceda, presidente de la Asociación de Municipios Rurales, sobre todo por la dinámica diferente que tiene la ruralidad en Chile y cómo solucionar y resolver algunos de los problemas que se presentan, donde hay determinados villorrios, muchas diferencias. En eso, presidente, usted sabe y conoce bastante bien, porque hemos podido abrir circunscripciones electorales precisamente para los efectos de acercar los locales de votación a las personas. Entonces, tuvimos que en estas reuniones diferentes temas que fueron surgiendo. Primero, nos dimos cuenta que es difícil el tema de la custodia de las urnas. No podemos reunir las urnas en un solo lugar. Tiene que ver fundamentalmente con un tema de seguridad que nos fue convenciendo que tal vez no era la mejor forma. Pero además nos dimos cuenta que si hace unos años atrás el 92% de los países del mundo votan en un día, esto se ha transformado en una garantía para los ciudadanos de ver resultados rápidos, se evitan sospechas, se evitan suspicacias. Como herencia de Checoslovaquia, la República Checa mantiene la votación en 2 días, Eslovaquia ya se salió de eso y volvió a la votación en un solo día. Suiza mantiene votación sábado y la mañana del domingo. Namibia, el año 2009, fue la última elección en 2 días, posteriormente se fue un día, y hoy día, en más de 2 días, solamente uno puede encontrar votaciones en la India y en Papúa Nueva Guinea. Y había un aumento significativo también de costos. Nosotros teníamos planificado, como les digo, el plebiscito para el día 26 de abril, pero también una razón sanitaria nos hizo pensar tal vez en que exponer a 300.000 personas o a más de 300.000 personas que tendrían que trabajar 2 días. Aquí uno de los problemas que vemos es el tema fundamentalmente de los vocales. Conseguir vocales no va a ser probablemente muy fácil, sin perjuicio que además estamos solicitando esta reforma para los efectos de establecer una causal de excusa de los vocales, pero 300.000 personas, donde 245.000, 250.000 probablemente son ciudadanos que sorteados tienen que conformar las mesas, más todo el personal en cada uno de los 2.600, 2.700 locales, jefes de local con sus respectivos asesores, el personal y funcionarios del servicio electoral, los apoderados, son personas que van a estar 2 días expuestos también a una situación de contagio. Y esa es una razón sanitaria que de alguna manera también nos hizo pensar que podía ser más conveniente organizarlo en un día. Consideramos, y lo he hablado con la ministra secretaria general de Gobierno, además por instrucciones del propio presidente de la República, en asumir una gran campaña comunicacional para los efectos de obtener la mayor participación posible y legitimidad en el resultado del plebiscito. Pero también junto con eso, bueno, sobre este punto entonces estaba dentro de las opciones el proyecto o la moción, ¿no es cierto?, de los señores senadores, como también lo estaba la moción, el mensaje probablemente que vendrá desde el Ejecutivo. Pero nosotros además
creemos interesante la posibilidad de que se dote al servicio electoral de facultades. Aquí, si uno mira la experiencia, hay países que están reforma tras reforma y nosotros estamos como encaminándonos hacia ellos. Pero hay otros, por ejemplo, países probablemente más cultos, que tuvieron una educación pública con Valle y Ordóñez a principios del siglo pasado, donde las maestras rurales son respetadas, como el Uruguay, resolvieron el tema entregándole facultades a la Corte Electoral. La Corte Electoral allá no solamente organiza administrativamente el proceso, sino que además es la máxima autoridad jurisdiccional. Entonces, ¿no es cierto? Quisimos, eso lo miramos de buena forma. Sin duda, esa parte del proyecto estamos disponibles responsablemente, sin duda, y en eso comparto con Gabriel, con la supervisión, con la posibilidad de reclamo, de reclamación de la autoridad jurisdiccional, que es el Tribunal Calificador de Elecciones. Trabajamos también, presidente, y por su intermedio de los demás senadores, una propuesta que entregamos hace ya unas semanas al gobierno respecto de una omisión que hubo en el proyecto que tiene que ver con el financiamiento del plebiscito. Nosotros consideramos que es fundamental establecer para la equidad del plebiscito. Puede parecer duro, pero para que el dinero no sea el que condicione de alguna forma el resultado, eso lo han dicho otros, de manera que no digo nada nuevo, es indispensable limitar primero los gastos. Hoy día eso no está establecido. Es indispensable limitar los aportes. Es indispensable establecer la prohibición de aportes de empresas o de aportes de origen extranjero. Era indispensable, creemos nosotros, en nuestra opinión, establecer que no solo los partidos políticos pueden participar. Respecto de ellos ya tomamos medidas y les pedimos que todos los gastos, entre ellos del financiamiento público, que se utilicen en el plebiscito, sean entregados en un prebalance 30 días después de realizado el plebiscito. No a fin de año, no queremos esperar a abril del próximo año para que nos rendan cuenta de lo que se gaste ahora. Nos parece que es algo razonable para un órgano fiscalizador como el Servicio Electoral. Pero además hay organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro que podrían participar. Hay movimientos ciudadanos, hay movimientos o hay asociaciones de ciudadanos y ciudadanas. Hemos fijado que al menos reúnan a 500 personas, que la idea nuestra es que pudieran, siguiendo la lógica de la ley 19.824, que regula esto, las demás elecciones, que pudieran inscribirse en un plazo acotado y facultar al director, Raúl García, que también nos acompaña, para abrir una cuenta corriente, canalizar por ahí los aportes, tener la trazabilidad entre los aportes y los gastos, y también tener la rendición de cuentas, que se establezca una especie de administrador electoral, una persona responsable para los efectos de poder hacer el seguimiento. Incluso nos ponemos en el caso, ¿no es cierto?, de primero aquellos partidos, grupos, movimientos que participen en esto, que puedan obtengan su aporte a través de créditos. Hemos puesto el efecto que puede tener el cierre del balance al día del plebiscito, con la obligación de entregar toda la documentación y justificar el pago de esos créditos. Si es por una persona natural, efectivamente no supere el límite de aporte que debieran establecer. Obviamente, si no es persona jurídica o si hay condonaciones de esos préstamos, obviamente se incurriría ahí en una causal de delito electoral fundamentalmente, por parte del banco o institución financiera que sí quisiera hacerlo. Y además vimos el tema de las redes sociales. Las redes sociales, creo que tenemos hoy día, va a ser el espacio mayor en el que se va a dar la campaña, y hoy día las redes sociales no tienen la limitación que tienen sí otros medios de comunicación como las radios y los diarios, de con anticipación entregar las tarifas para evitar precisamente que
lo económico sea lo que de alguna forma vaya a permitir acceder o no a las redes sociales, dejando de lado expresamente todo lo que es libertad de expresión, lo que pueda conversarse en las cuentas personales. Y para eso, entonces, hemos pedido que en general la propaganda se realice indicando quién en definitiva es el responsable, así como se pretende establecer que sean los partidos los que en las elecciones con sus candidatos se individualicen perfectamente. Planteamos una campaña en positivo, evitando la injuria. Hemos tenido contacto con Facebook y otras redes sociales para el tema de las fake news, que también se dan. Para decir, hemos ido avanzando en esa línea. Hoy día, bueno, se filtró, hoy día aparece en un diario, pero se lo tiene en su poder la presidenta del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, y obviamente con mucha anticipación lo tuvo el ministro secretario general de la presidencia, que era lo que correspondía. Y un tercer punto, y con esto termino, presidente, trabajamos un protocolo, pero no un protocolo que se hiciera cargo de los electores entrando ya al local de votación y saliendo del local de votación. Lo que queremos es un protocolo que dé seguridad desde que la persona sale de su casa hasta que llega a su casa. Antes que eso, le pedimos a través de la subsecretaria Daza al Ministerio de Salud que nos confirme medidas sanitarias de seguridad respecto del armado de las cajas donde van los materiales y llegan a las mesas, porque no sacamos nada con que junto con los materiales vaya ahí el virus. Le pedimos también que probablemente vamos a repetir las normas que hay para el traslado en la vía pública, en distintos vehículos hasta el local de votación. Estamos viendo el tema de aglomeraciones. De hecho, tenemos ya convocados a expertos de distintas universidades. El consejero Alfredo Yañant y la consejera Juanita Gana consiguieron y han estado conversando para ver modelos que eviten el tema de las aglomeraciones. Tenemos regulado todo el procedimiento, ¿no es cierto?, de aforo, el procedimiento de presentación en la mesa, probablemente exhibición del documento, que exista el menor intercambio físico con vocales que además debieran tener, bueno, todos con mascarilla, las cosas obvias me las voy a saltar, pero con vocales que probablemente van a tener también sus protectores faciales, alcohol gel, etcétera, etcétera. Queremos regular el tema del escrutinio. Si ustedes miran, la legislación actualmente establece que los plebiscitos comunales, cuando hay una multiplicidad de asociaciones o de grupos que están a favor de una determinada opción, se hace un sorteo y aparece un solo apoderado que representa a todos. En los plebiscitos nacionales, en cambio, se establece que los partidos políticos pueden nombrar apoderados. Hoy día hay 25 partidos políticos, podemos llegar a 42, porque hay varios que están en formación. Hay 25 apoderados potenciales. Otra cosa distinta es que se consiga ese número de personas. Pero además de eso, están los 5 vocales de la mesa, o 3, se puede funcionar con 3 perfectamente, más las personas que pueden asistir. Tenemos que buscar algún mecanismo que resuelva el tema de los escrutinios, y también hemos puesto a disposición del Ministerio de Salud todo lo que significa el trato que en la calificación tiene que hacer materialmente el Tribunal Calificador de Elecciones. El Tribunal Calificador de Elecciones tiene que revisar las 45 y tantas mil mesas que van a funcionar en el país y eventualmente hacer recuento de votos en aquellas donde pudiera haber reclamo. En síntesis, entonces, presidente, nosotros planteamos ambas opciones. Nos convencimos por temas de seguridad y también temas sanitarios en la posibilidad de hacerlo en un solo día, horario ampliado, y además de eso, en locales amplios o más locales. De hecho, van a haber más locales, porque hay un aumento, un incremento de 96.000 y tantas personas entre los que podían votar el 26 de abril y quienes van a votar el 25 de octubre. Y locales más ampliados que permitan el distanciamiento social. Todo el resto de las medidas sanitarias, más o menos obvias, bueno, están en este protocolo. Ese ha sido el trabajo que hemos hecho.
la moción de los señores senadores está dentro de las opciones que habíamos planteado. Me quedo hasta ahí. Hemos preferido la primera por lo que recién señalaba, razones de seguridad y sanitaria, y no me corresponde a mí abundar sobre las razones de seguridad, ni tampoco sobre las razones sanitarias, solamente lo que he podido comentarles. Y también, a ver, yo diría que miramos con buenos ojos la posibilidad de contar con mayores facultades. Nuestro sistema electoral es extremadamente riguroso y extremadamente detallista. Obviamente que no podemos seguir con una persona que esté cerrando y abriendo cortinas. Obviamente que vamos a permitir que vaya con un solo lápiz. Hay algunas medidas de esas que podemos hacer sobre la base de las instrucciones, como lo señala Gabriel, pero hay otras que requieren reforma legal. De tal manera que no miraríamos con malos ojos, por el contrario, tener facultades para o una ampliación más clara de las facultades del Consejo Directivo del Servicio Electoral. Es evidente que primero tenemos que descongelar. Hay una norma ahí que establece que el 1 de enero, lo decía Gabriel y partió por eso, y es lo que obliga a una reforma constitucional para los efectos de que toda la legislación posterior pueda ser aplicable al plebiscito del 25 de octubre, donde nosotros estamos a toda máquina trabajando y con la mayor responsabilidad del caso, porque entendemos lo histórico de ese evento y lo fundamental y necesario que es para restablecer probablemente entre esta crisis de civismo y la falta a veces de diálogo o el clima que se ha ido creando en el país, sin perjuicio de los efectos sociales, económicos y de otra naturaleza sobre los que no me corresponde seguir explayándome, pero que sin duda puedo señalar como elementos que también tenemos en consideración en el trabajo que estamos haciendo. Yo me quedaría hasta ahí, presidente. Si hubiese cualquier duda, siempre podemos, me acompaña el director, don Raúl García, me acompaña también la subdirectora de acto electoral, acto, registro y acto electoral, Elizabeth Cabrera, quien ustedes conocen, de tal manera que quedamos a disposición de la mesa. También me acompaña el secretario de Abogados, que tuvo gran protagonismo en lo que es el tema de la redacción del protocolo, entre otras cosas porque tuvo la posibilidad de ver cómo ocurren las cosas en la realidad, más allá de lo que uno puede escribir en la letra. Muchas gracias, presidente. Gracias, Patricio. Voy a ofrecer la palabra a los estimados senadores para poder fijar el debate. Senadores, secretario. Presidente, si me permite, presidente, tiene que prorrogar la hora de la sesión porque ya llegó a su término. Perfecto, lo prorrogamos por 15 minutos para poder hacer un comentario de las opiniones y poder ver en una próxima sesión ya ver el articulado en detalle, pero sería importante poder escuchar la opinión de los colegas. Presidente. Víctor tiene la palabra. No, más que una opinión, digamos, una consulta después de la exposición del presidente del Consejo Electoral. Porque uno tiene la impresión que frente al plebiscito del 25 de octubre tenemos que tomar básicamente, a diferencia de los otros resultados eventos electorales, medidas básicamente sanitarias. Eso es como la modalidad, no el elemento nuevo que hemos enfrentado a cualquier evento electoral, medidas sanitarias, para que la gente pueda participar, para que la gente pueda concurrir sin riesgo de contagiarse, sin riesgo de contagiar a otras. Esas son las medidas que uno debiera tomar para un plebiscito seguro, no solo otro tipo de medidas. Yo también concuerdo, digamos, que esto debe ser en un solo día, no solamente por la tradición cultural chilena, sino por los efectos negativos que puede tener, digamos, los días, los problemas de seguridad, la falta de experiencia, del hecho de tener que
hacer que más de 300.000 vocales tengan que trabajar 2 días en vez de uno, con todas las dificultades que eso conlleva. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿qué facultades nuevas requiere el servicio electoral para tomar medidas que garanticen los temas sanitarios? Sin ser un experto, y viendo, digamos, lo que pasa muchas veces, particularmente en las ciudades más grandes en materia de aglomeraciones, que uno es lo que debiera prever, es el número de mesas. ¿Tiene facultades el servicio electoral para constituir más mesas de lo que tradicionalmente se ha visto en los últimos actos electorales o en la última elección presidencial, por lo menos? Segundo, más locales electorales. ¿Tiene atribuciones el servicio electoral para designar en una comuna como Chillán, que en vez de los 10, 12 o más locales electorales que funcionan, más 20, 22, un número mayor? Porque yo creo que si uno tiene más mesas, tiene más locales electorales, la posibilidad de aglomeraciones se va reduciendo. Si más encima va a haber un protocolo de funcionamiento, entrada, salida y normas, eso creo que ayuda bastante. Muchas veces, digamos, hemos visto que en los locales electorales, en una determinada sala, porque son establecimientos educacionales, por sala hay 2 mesas. ¿No? Va a haber que tomar la decisión de que solo existe una mesa por sala, y yo creo que el servicio electoral tiene las atribuciones. Por lo tanto, mi pregunta es en lo que es la mirada sanitaria, la mirada para evitar aglomeraciones, la mirada para evitar que mucha gente se junte, ¿qué otras atribuciones requeriría o qué fortalecimiento de atribuciones requeriría el servicio electoral para tomar medidas como las que yo he reseñado? Más locales, más mesas, una mesa por sala, etcétera, para ver o eliminar la posibilidad de un contacto excesivo de personas en un determinado lugar. Por ejemplo, uno comúnmente desde las regiones ve en los días de las elecciones el Estadio Nacional y ve una aglomeración increíble, digamos, alrededor de las mesas, mucha gente. Esa medida de evitar eso requiere el servicio electoral atribuciones nuevas para, digamos, regular esa situación. Esa es la pregunta que yo quisiera hacer, presidente. Gracias, Víctor. Acumulemos preguntas si hay alguna de los otros senadores, y yo quería proponer que nosotros mañana, después de segundas nupcias, pudiéramos continuar con este proyecto, si les parece, para efectos de poder zanjar por la importancia, por la premura de las facultades, o lo que dice Patricio de estos protocolos de votación. Yo creo que es bueno precisar los ámbitos de aplicación de esta norma y contribuir a una legislación que asegure el plebiscito de la manera más eficiente y segura. Francisco Huenchumilla me ha pedido la palabra. Bueno, muchas gracias, presidente. Yo quisiera referirme a 3 temas que me han surgido de escuchar a los señores subsecretarios y al señor el presidente de CERVEL. Bueno, yo firmé esta moción parlamentaria que propone efectivamente 2 días. Pero quiero hacer uso de mis viejos recuerdos de estudiante de Derecho, que decía que la acción tenía por objeto poner en movimiento el aparato jurisdiccional del Estado. Entonces, al firmar una moción, claro, uno tiene por objeto poner en movimiento el aparato legislativo del Estado. Y que en esa instancia podamos, en consecuencia, nosotros discutir el mérito, efectivamente, de esta moción parlamentaria. Yo encuentro que me surge a mí la duda respecto de tener 2 días de votación, aparte de los aspectos logísticos.
la pregunta que yo me hago, ¿de qué manera eso influye en la libertad de las personas? En que esto sea un acto efectivamente libre para las personas que van a votar eventualmente el segundo día. Porque si nosotros tenemos el primer día con escrutinio y supongamos que tenemos un escenario en que votó el 80% de las personas con un resultado conocido, la verdad de las cosas es que el incentivo para que la gente vaya a votar el segundo día va a ser absolutamente neutralizado. Porque si ya se sabe el resultado, lógicamente que la persona no va a tener ningún incentivo para ir a votar el segundo día. Y es de la esencia de una elección o de un plebiscito, en este caso, que el proceso esté revestido de una cierta incertidumbre respecto al resultado, porque eso es lo que hace precisamente que la persona vote con entera libertad para poder tener una opción. Y puede producir efectos no deseados también, porque dependiendo del resultado del primer día, que puede ser amplio o estrecho, o de otra naturaleza, las partes que están por una opción o por otra se pueden ver motivadas a hacer cuestiones que estarían reñidas en realidad con un acto eleccionario libre, como podría ser, por ejemplo, el acarreo, podría ser el incentivo para votar de otra naturaleza. No sé, no me cuadra, digamos, claramente que una votación de 2 días pudiera ser virtuosa, conociendo el resultado el primer día. ¿Qué efectos podría producir ese resultado incierto en el proceso que se va a realizar al día siguiente? De todas maneras, creo yo que el proceso del segundo día no tendría las características del primero, ya con un resultado encima de la mesa. Entonces, a mí me parece que atenta en contra, por así decirlo, de la necesaria libertad ciudadana que tiene que tener aquel chileno o chilena que va a concurrir a un acto que entiende ella que puede tener un resultado u otro. Pero cuando ya sabe el resultado del primer día, a mí me parece que atenta en contra de esa necesaria libertad. Lo segundo, me refiero a los vocales, que si nosotros pudiéramos tener vocales 2 días, bueno, los vocales son ciudadanos voluntarios, en el sentido de que concurren con muy buena voluntad a cumplir esta obligación que es una carga pública. Entonces nosotros estaríamos imponiéndole a estos ciudadanos una carga pública no de un día, sino que de 2 días, diciéndole, mire, usted va a tener que salir de su casa, va a correr riesgo, va a trabajar para la comunidad, para el bien del Estado. Por un día nosotros le pagamos determinada suma, se supone que por el segundo día habrá que pagarle el doble, eso implica gastos. Me imagino que habrá que tomar medidas en materia de transporte, en materia, no sé, de alimentación, de resguardo sanitario, de baños, etc. Entonces, a mí se me ocurre que colocarle una doble carga a los vocales es una cuestión que, aparte de generar gasto, genera también la pregunta si es posible que nosotros le coloquemos esta carga, digamos, obligatoria a miles de ciudadanos que van a ejercer de vocales. La otra fórmula sería que el segundo día fueran vocales distintos. Entonces yo no sé cuántos miles de vocales son que tendrían que partir el segundo día de cero, viendo las actas, viendo los libros, compenetrándose del sistema, no teniendo ya la experiencia que significa haber estado todo un día ahí. Entonces a mí me parece que eso también, digamos, contiene elementos que atentan en contra de un proceso normal, expedito, sin sospecha, y muy claro para todos los que participan en este evento, tanto los que votan como los ciudadanos que están obligados a concurrir a prestar esta carga pública. A mí me parece que más bien eso se soslaya si nosotros pudiéramos efectivamente estar votando de 7 de la mañana a 8 de la noche, o de 8 de la mañana a 9 de la noche, con todos los resguardos correspondientes también para los vocales, porque el vocal va a tener que estar ahí 12 horas en el local, más 1 hora o 2 horas de desplazamiento de su casa, y por lo cual, lógicamente, que hay que revisar
cuál va a ser la retribución que el Estado le va a dar por esa carga pública. Y además ver el sentido que tiene tener a una persona 15 horas fuera de la casa para los efectos de alimentación y los efectos sanitarios y los efectos digamos, de la sanidad en los propios locales. Entonces, yo tengo esas dudas respecto de los primeros dos puntos. Y termino, señor presidente, con un problema respecto a los apoderados, porque si usted dice que en teoría serían 25 partidos y podríamos tener eventualmente, 25 apoderados por mesa, yo creo que eso es difícil en la realidad, pero supongamos que pudieran haber 10 apoderados por mesa. También es una suma, digamos, considerable, que atenta en contra de todo lo sanitario que implica este proceso de aglomeración. Entonces, a lo mejor habría que inscribir apoderados los partidos, o los que están por el apruebo y los que están por el rechazo, y distribuirlos adecuadamente durante las horas del plebiscito para que pudieran existir 2 apoderados por opción, digamos, en cada mesa, y que se fueran rotando a lo largo del día, y de esa manera evitamos aglomeraciones. Se me ocurre a mí esa fórmula, puede naturalmente haber otra. Esos eran los comentarios que quería hacer, presidente. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Estamos ya pasados en la hora. Lo que quiero que me autoricen, si no hay más palabras pedidas, y agradecemos que tenemos a los subsecretarios, a Patricio de Cervel, a Gabriel, que podamos planificar la discusión, si convocar mañana o convocar en una próxima sesión más extendida. Yo creo que se abren varias interrogantes de este propio proceso, y creo que también es importante que sigamos trabajando con Cervel, con gobierno, con los académicos y también con los distintos actores en tener un mejor plebiscito. Yo creo que esto también se va desarrollando día a día, producto del desarrollo de la pandemia, pero también desde el punto de vista innovativo. Sería bueno, Patricio, que esas sugerencias o el derecho comparado, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo en otros países? Hubo elecciones hace 2 fines de semana en Galicia y el País Vasco. No conozco otros procesos más cercanos que se hayan hecho en pandemia con nuestro modelo. También hay que hacer un distingo, que a veces el modelo español es con esa papeleta que es menos procedimental que la nuestra, pero sería bueno también insumar con distinta información. Si no hay otra palabra pedida, estaríamos hasta aquí nuestra sesión, estimados colegas. Pedro, Francisco, Víctor. Presidente, el senador Elizalde está pidiendo la palabra. Senador Elizalde. Sí, ¿no estaba con velorio usted, senador? Sí. Ya. Le regalé una constitución. Ya. Pero espero que la lea. Presidente, mire, yo no sé si se abordó antes de la sesión, pero en otros países que tienen voto voluntario se ha establecido el transporte gratuito el día de la elección, de la votación. En Chile hay un procedimiento que realiza la Subsecretaría del Interior con transporte gratuito respecto a zonas aisladas de carácter rural. Varias de nuestras regiones tienen ese mecanismo, pero no se ha establecido para las zonas urbanas. Dado la crisis, dado el nivel de salarios que en Chile son bajos, para una familia el precio del transporte no es irrelevante para ir a votar. Yo no sé si podemos proponer un proyecto de acuerdo o oficiar o un acuerdo de la comisión que se oficie al presidente de la República para establecer algún tipo de subsidio para garantizar la gratuidad de la el día de la votación. Senador, no alcanzamos a entrar a esos aspectos, pero el secretario tiene la palabra. Señor presidente, perdón. Que usted me había pedido la palabra, don Ignacio. No, presidente. Al principio de la sesión sí hice presente el tema del artículo único del proyecto y cuál va a ser la modalidad que va a adoptar esta comisión para el tratamiento de este asunto, si discusión en general y particular a la vez, o solo discusión en general primero, enviarlo a la sala
y luego en discusión en particular, con las indicaciones del caso. Eso porque el inciso segundo del 127 del reglamento, tal como lo señalé al principio de la sesión, señor presidente, sostiene que no se consideran de artículo único aquellos proyectos que, no obstante tener un solo artículo, contienen disposiciones referidas a distintas materias, y podría pensarse que este es uno de esos casos. Ofrezco la palabra a los colegas sobre esa discusión. Yo creo que atendida la premura del caso, que debiéramos avanzar en un consenso que con todos los actores pueda llevarse a cabo, yo me inclinaría en votarlo en general y particular para poder ser eficiente lo que acordemos, pero por eso quiero citar a una próxima reunión más extensa para tener la información requerida. Se ofrece la palabra. Francisco. Presidente, en materia de procedimientos electorales, es bueno despejar todas las dudas lo más pronto posible. De tal manera que a mí me parece que nosotros deberíamos tratar este proyecto en general y en particular definitivamente. Y yo estoy llano a que usted nos cite cuando lo estime conveniente para trabajar en esa dirección. ¿Presidente? Andrés. No, presidente, mire, yo lamentablemente he estado saliendo y entrando de la reunión, así que pido las disculpas a los colegas del caso por si hay alguna cosa que no vi. Yo soy totalmente partidario de que zanjemos todas las cuestiones que están pendientes de la manera más rápida que se pueda, porque la verdad que estamos con los plazos corriendo muy encima, ¿no? De hecho, espero tener en una próxima sesión la oportunidad de preguntarle al señor director de Selver, Patricio, algunas dudas que tengo respecto de la generalidad del proceso. Entonces, lo que quiero hacerle ver es que yo estoy absolutamente de acuerdo con que tenemos que actuar rápido y ojalá zanjar todas las materias. Pero creo que en este punto específico, presidente, no creo que nosotros tengamos la facultad, por así decirlo, para cuando efectivamente esto debiera ser tratado aparte en general y después en particular, hacer lo contrario. Me da la impresión que reglamentariamente no tenemos esa posibilidad. Ahora, yo te vuelvo a decir, yo no creo que hay que actuar lo más rápidamente que se pueda y zanjar todas las materias que están quedando arriba de la mesa. Y bueno, quería hacer un par de preguntas, pero como sé que estamos contra la hora, yo también tengo que correr. La próxima sesión las puedo hacer. Quiero hacer un par de preguntas también para entender bien la lógica del proyecto de los señores senadores, porque me pareció que había que en el fondo, admítense la licencia, ¿no? Esto sería como una suerte de DFL en favor del CERVEL, por así decirlo, si entiendo bien. Es decir, se le delegarían, si entiendo bien, se mantendría el congelamiento de las leyes orgánicas, por así decirlo, que fue lo que acudieron los presidentes de los partidos, se mantendría congelado, pero al mismo tiempo se descongelaría sobre la base que le daríamos al CERVEL la facultad para reglamentar materias que son propiamente de ley. Si entendí bien, por eso pido las disculpas porque he tenido que estar entrando y saliendo. Gracias, Andrés. Yo creo que eso es lo que queremos precisar, y para que, como estamos sobre la hora y siendo rigurosos con el inciso segundo del 127 que nos ha previsto el secretario, yo lo que pediría es que nos autorice la sala para verlo en general y en particular por un término de economía legislativa. Correcto. Si les parece, entendiendo que ese es el espíritu de hacerlo, si les parece, yo lo puedo requerir en la sala como presidente ahora a las 4 de la tarde. Correcto. Si hay esa autorización, claro. Presidente, con esa autorización, ¿habría acuerdo de la comisión para poder solicitarlo? Perfecto, gracias. Y me autorizan también con las consultas que hagamos de poder hacer una sesión en extensa para tomar una decisión sobre los elementos vertidos hoy día. Muy bien. Veo que hay acuerdo. Muy bien. Oiga, yo quiero agradecer a la Secretaría y también quiero desearle mucha recuperación a nuestro colega, amigo y viejo roble, apellinado, como se dice acá en el sur, a Pancho Huenchumilla, que recupere la salud, se le ve muy bien y lo necesitamos para varias discusiones. Así que Pancho también pasó el lunes pasado
si bien digo el lunes pasado, algunos escozores de salud, pero ahí se le ve bien. Agradecer también a los equipos de los subsecretarios también y a Patricio con sus equipos también del CERVEL, y yo les pediría que mantuviéramos una conversación mientras tanto por teléfono, por distintas vías para avanzar en esto, en poder arribar a una buena solución y tener un plebiscito con todas las condiciones. Gracias, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.